заметил некоторые высказывания ваши и ваше мнение, и хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Buenos días, son las 8:01 de la mañana en una fotografía en la que, como ven, el movimiento de escalada ya nuclear tiene visos de estar ya en el borde, en el precipicio, en el borde del precipicio, alrededor de cómo primero Estados Unidos le ordenó al Pentágono que hiciera pruebas. Ayer ya hizo pruebas no nucleares, pero sí de elementos, de misiles que pudieran llevar armamento nuclear, y Putin rápidamente apareció ante los medios de comunicación y ante su propio gobierno para pedirles que de manera urgente, de manera inmediata, se pongan a ver la manera en la que pudieran hacer también pruebas nucleares. Lo tiene condicional. Si Estados Unidos y otros países miembros del tratado realizan tales pruebas, Rusia también deberá tomar medidas de respuesta adecuadas. Estamos, fíjense, en una mañana en la que parece que la carrera nuclear ya está al rojo vivo y en la que Putin, como han escuchado, ya ordena prepararse para nuevas pruebas tras el movimiento de Trump. Además, la fotografía viene esta mañana marcada por la apuesta arancelaria de un Donald Trump que ahora mismo tiembla alrededor de cómo la Corte Suprema ayer cuestionaba su poder económico, cuestionaba los aranceles, y Donald Trump ha tenido que decir que si la Corte Suprema pone en jaque los aranceles, pero no jaque, sino jaque mate, la fotografía va a estar alrededor del caos que puede generar, de la posibilidad de dejar un agujero de 100.000 millones de dólares que puedan ser clave para afrontar un movimiento ya no de recesión, sino de problema alrededor de la deuda en Estados Unidos. La apuesta arancelaria de Donald Trump, que está a estas horas temblando en Estados Unidos después de haber pasado por la Corte Suprema. Lo ponen en duda, son escépticos los jueces y ponen encima de la mesa la fotografía alrededor del daño que le puede crear al conjunto de la economía. Un Estados Unidos que amanece esta mañana con el caos en los aeropuertos. Han recortado el 10% de los vuelos en 40 aeropuertos. La clave, la falta de controladores tras el cierre del gobierno, ese famoso shutdown en Estados Unidos, que está poniendo en jaque muchos vuelos internos en Estados Unidos. Va a empezar mañana, el caos llega mañana, pero ya se están preparando los ciudadanos estadounidenses para salir antes del caos, que todo parece indicar va a provocar el movimiento de mañana por parte de ese movimiento que vimos ayer del secretario del área, en el que ponía en jaque gran parte del movimiento interno de Estados Unidos. No parece que vaya a afectar tanto a vuelos externos, a vuelos exteriores a Estados Unidos, pero sí va a poner en jaque el movimiento alrededor de los vuelos internos en Estados Unidos. La carrera nuclear, como han visto, es otro de los elementos clave de esta mañana, al rojo vivo, después de que Putin ordene ya prepararse para nuevas pruebas tras el movimiento de Donald Trump y la alerta de Nvidia y de OpenAI. Ojo, porque ahora ya nos vamos acercando a una alerta que nos mandaba Alberto Iturralde hace apenas unas horas, alrededor de cuál iba a ser el momento en el que todo iba a ponerse definitivamente patas arriba y dónde estaba para él, para Alberto Iturralde, el movimiento de tensión hasta ese momento. El movimiento de explosión iba a ser el movimiento de salida al mercado de OpenAI, que ayer lo descartó. El movimiento fundamental viene en dos puntos. Por un lado, la alerta de Nvidia. China está, ha dicho Huang, su consejero delegado a Financial Times, a solo nanosegundos por detrás de Estados Unidos, y alerta ya de un elemento fundamental que pone en jaque a Estados Unidos. Podría China, según los datos que tiene Juan, el CEO de Nvidia,
ganar la guerra de la inteligencia artificial. Pero si ese elemento ya es peligroso, el otro punto, peligroso para Estados Unidos, el otro punto fundamental viene alrededor de lo que ha dicho OpenAI. Acaba de admitir la verdad que le veníamos contando desde hace tiempo. Esto no hay quien lo pague. Y las tecnológicas quieren meter en el lío al ciudadano de a pie. Ellas, aunque han tenido dinero, cash suficiente durante los últimos tiempos, piden ahora, ojo, el dinero del gobierno para financiar mediante avales lo que ya parece que no va a ser ni 100.000 millones, ni 200.000 millones, ni 500.000 millones, ni 600.000 millones necesarios para la IA, sino 1 billón, 1 trillón estadounidense que se sumaría directamente a la deuda de Estados Unidos si Trump, como todo parece indicar, acepta una especie de dumping de la IA en Estados Unidos y le da el aval de $1 billón a OpenAI y al resto de empresas de inteligencia artificial para que ganen la batalla de la IA. OpenAI ha dicho que la IA ahora mismo es como las carreteras y como el ejército y que por tanto debe intervenir el Estado. Esto lo dice en Estados Unidos, ¿eh? Esto lo dice en Estados Unidos. El país del liberalismo, del capitalismo, busca OpenAI directamente una intervención, entiéndame, a la estadounidense, mediante un aval de $1 billón para poner la fotografía alrededor de la batalla por la IA con el respaldo del gobierno, siendo el gobierno el que pone todo el dinero mediante avales. ¿Por qué? Porque si y otros que entran en esa fotografía no pueden pagar, lo pagará el ciudadano de a pie. Pide que el contribuyente se moje en la fotografía. Con lo que miren el entorno en el que se mueve, como si fuese en el borde del precipicio, la economía y el gobierno de Estados Unidos de cara a una jornada en la que el S&P 500 hoy pierde el brillo que tenía en la jornada de ayer, cae un 0,15%, Nasdaq en la misma proporción, 0,15% de caída. Vemos el oro repuntar en torno del 0,44 en el contado, 3.997 en los futuros, ya ha alcanzado los $4.000, y la plata 48,41. Dólar, un poquito a la baja, pero sigue por encima de 100, 0,11, lo que significa que sigue habiendo un poco de miedo alto en el mercado. Cuando les digo miedo alto es que se ha ido un poco de la volatilidad, pero subimos un 8 y bajamos un 5 ayer en la jornada. Y vemos la fotografía alrededor de Bitcoin que vuelve a caer, pero alejado de los 100.000 por ahora, 103.471, caída del 0,38%. Son los temas fundamentales de una mañana muy tensa en lo informativo, en el que la economía intenta ver si de verdad hay una grave equivocación alrededor de los costes de la deuda para desarrollar la inteligencia artificial y si de verdad en este entorno puede Estados Unidos convertirse, entiéndame, en un pseudoestado liberal capitalista para seguir la senda de China, porque en ese caso, entonces ya definitivamente China estaría marcando la pauta del crecimiento, la pauta del momentum actual. Ni hegemonía, ni nada de nada, ni nada de nada. Sino que China ya le dice a Estados Unidos, si no puedes competir conmigo. Porque lo que OpenAI y Nvidia le están diciendo a Estados Unidos es, tienes un problema. El emperador está desnudo. Y lo que Nvidia y OpenAI le han dicho es que la fotografía para Estados Unidos es dramática. Es escandalosamente dramática. Le va a ganar China la batalla de la inteligencia artificial si no interviene, pero si interviene tiene prácticamente que dilapidar el sistema capitalista tal y como lo conocemos y tener, en lugar de China con tintes capitalistas, Estados Unidos con tintes chinos a la hora de hacer la inversión. Dice Donald Trump que sería devastador en el entorno de la Corte Suprema y podría ser ya es que ni el alfiler, el pisotón al globo para que explote definitivamente. Aún así, el entorno militar nuclear avanza con fuerza. Donald Trump hace unas pocas horas ponía encima de la mesa en Truth Social que Estados Unidos, ya lo dijo hace 2 semanas, y hay quien lo pone en duda, dice que posee más armas nucleares que cualquier otro país. Dice que esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación
del arsenal existente durante su primer mandato, y dice que debido a los programas de pruebas de otros países había instruido al Departamento de Guerra para que inicie esas pruebas que ya había anunciado hace una semana de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Estamos en el elemento, por un lado, económico, por otro lado, geopolítico, es decir, la geoeconomía domina el mundo ahora mismo y también los mercados. Putin reaccionaba rapidísimo a las pruebas realizadas también por Estados Unidos en la jornada de ayer, en la que ponían encima de la mesa la fotografía de cómo Estados Unidos ya iba preparándose para el movimiento de prueba del arsenal nuclear. Preparándose, no utilizando. Putin, que ya han escuchado, instaba a todos a recopilar en el gobierno ruso toda la información necesaria sobre ese tema para poder realizar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presentar una propuesta coordinada y ver la fotografía alrededor de cómo también Rusia, si el resto lo hace, inicia pruebas de armas nucleares. Escuchen a Putin. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Ojo, 8 y 12 de la mañana, porque lo que vimos ayer es que Estados Unidos había realizado ya esa prueba con un misil balístico intercontinental, es decir, la escalada armamentística la tenemos. Esta Segunda Guerra Fría se empieza a parecer muchísimo a la Primera Guerra Fría. Hay movimientos proxibélicos, en este caso alrededor de la guerra de Ucrania, lo hemos tenido en Oriente Medio. Tenemos crisis de los misiles, lo más parecido alrededor de la fotografía en la que Maduro, Venezuela, le dice a Rusia: envíame ayuda por lo que pueda suceder, emulando también la crisis de los misiles en Cuba. Y ayer ya ese movimiento de Estados Unidos realizando una prueba con un misil balístico intercontinental. Apunten el nombre, el lanzamiento del Minuteman 3. Ese hombre del minuto 3 que lanzaba ayer Estados Unidos, programado desde hace años, sin carga nuclear, pero es el primero en ser testado desde que Trump anunció que el país retomará sus pruebas de armas nucleares. El movimiento no es menor. Ha probado ese misil balístico intercontinental, en siglas en inglés ese ICBM, ese misil balístico intercontinental del tipo Minuteman 3. Dice el Ministerio de Defensa que el proyectil no estaba armado y que su lanzamiento se habría programado con años de antelación, pero es casualidad que nos caiga justo después de que diga Estados Unidos que ponía fin al movimiento de parar y no probar el armamento nuclear. No ha probado el armamento nuclear, sí ha probado, como le decíamos la semana pasada, elementos, misiles que pueden portar el elemento nuclear. Belousov, el ministro de Defensa ruso, decía en una reunión del gobierno ruso en la jornada de ayer que había considerado aconsejable iniciar de inmediato los preparativos para las pruebas nucleares a gran escala. Y habla de la disponibilidad del centro de pruebas en el archipiélago de Nueva Zembla, que permitiría ya, le decía a Putin, realizar en un breve plazo de tiempo las pruebas nucleares en el caso de que estas definitivamente se pongan en marcha. Escúchenle. С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. El otro elemento fundamental viene alrededor de lo que se ha visto con el movimiento, dice FT, alrededor de Rusia y de la modernización. Agrega motores Rusia a reacción a las bombas tontas, dice Financial Times, de la era soviética. Las bombas planeadoras rusas serían capaces ahora de alcanzar objetivos ucranianos a una distancia de hasta 200 kilómetros. Ojo al movimiento también de modernización y de actualización, pero estamos caminando hacia un entorno de Segunda Guerra Fría ya
con todos los componentes de la primera, con prácticamente todos los componentes de la Primera Guerra Fría, puestas ahora en un entorno mucho más problemático y peligroso, principalmente porque ya no tiene solo a la URSS y a Estados Unidos, sino que China emerge también como potencia nuclear, Irán quiere ser potencia nuclear y Corea del Norte está amenazando también con ese poderío nuclear. Europa queda un poco al lado mirando a ver que no haga nadie nada, pero poniendo una fotografía complicada en estos momentos. El otro elemento fundamental viene alrededor de la desnuclearización. Cuando vio Donald Trump el movimiento de Vladimir Putin, hizo una especie de pasito atrás sin que se notara y hablaba ayer de la necesidad de una desnuclearización. Pero si hace una semana estaba diciendo al Pentágono que probara el arsenal nuclear, ayer decía lo contrario. Busquemos, reconstruyamos el programa nuclear. Es terrible tener que reconstruir el programa nuclear, pero hagamos lo posible para llegar, dice, a un acuerdo de desnuclearización a través de la disuasión. Desnuclearización a través de la fuerza. Desnuclearización a través de la nuclearización del arsenal. Como salga mal la jugada, madre de Dios. Escuchen a Trump. We made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us. And we're maybe working on a plan to denuclearize the three of us. So we'll see if that works. Bueno, Rutte sigue en su mundo paralelo, como los mundos de Yuppie o Spinette. Va sacando un poco de repente de la chistera frases que intentan relajar a la población. Luego les asusta cuando le dice que un misil ruso puede estar en unos minutos en Madrid. Pero la fotografía de ayer fue: no pasa nada, somos los mejores, vamos a ganar la Champions. Le faltó decir, hablándole cuando le preguntaban alrededor de si acudiría al rescate de Rumanía. Y entonces nos dijo: oye, así funciona la OTAN, somos 31 naciones que acudiríamos al rescate. Y lo peor de todo, creo que esto nos hace, decía, invencibles. Dice que la OTAN es absolutamente invencibles y que nadie lo va a intentar jamás. Vamos, no se ha enterado del movimiento de escalada nuclear y mejor que no se entere porque puede poner el grito en el cielo. Pero, de verdad, es que en lugar de Rutte le vamos a tener que llamar Spinette. O le vamos a tener que meter en los mundos de Yuppie. Pero es que, ¿en dónde está este hombre? En un momento de escalada nuclear en el que no es lo fuerte que seas, sino lo loco que estés. Es decir, da igual lo fuerte que seas. ¿Dónde están los sistemas de protección ante un misil intercontinental con una cabeza nuclear? Pero alguien se lo ha dicho a este hombre. Pero este hombre sabe de lo que está hablando. Que le han puesto al frente de la OTAN como si lo hubieran puesto al frente de Davos. Es como si lo hubieran puesto en el foro de Davos. Es lo mismo. Tú sal y di las consignas y dices: no, hombre, no. No, hombre, no. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? Esto nos hace invencibles, absolutamente invencibles. Spinette o los mundos de Yuppie versión 2025. Por eso creo que nadie lo intentará jamás. Pero si tienes una guerra, no. En Ucrania. Pero si estamos en esta situación desde el 2022. ¿Cómo que invencibles? ¿Cuántas armas nucleares tienes y escudo antimisiles contra las armas nucleares para defender esto? No se está enterando. Está como en 2018, pensando: venga, los militares no los queremos para nada, no los necesitamos para nada. Políticos, políticos y burocracia y burocracia. Escuchen a Rutte. De verdad, es que está en un mundo en paralelo. Es que vive en un mundo en paralelo. Escúchenlo. But in the end, if this country would be under attack, it is 31 other nations coming to the rescue of Romania. This is how NATO works. And I think this makes us unbeatable, absolutely unbeatable. And that is why I believe that nobody will ever try. Bueno, pues ya han escuchado la fotografía alrededor de un Rutte, como ven, pues ahí sigue. Y mientras, desde el otro lado, desde el otro bloque, desde el otro eje, la fotografía de un Peskov que le contestaba a un periodista alrededor de si Rusia había recibido alguna aclaración de Washington, si había claridad.
el teléfono rojo lo han desconectado. Escuchen a Peskov. Получила ли Россия какие-то разъяснения сейчас от Вашингтона по поводу высказываний президента Трампа о ядерных испытаниях? И есть ли у Москвы ясность в отношении того, что именно США собираются испытывать? Ответ нет на обе части. 8:20 de la mañana, el otro elemento fundamental está alrededor de cómo ayer el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia le mandaba también el mensaje al otro lado, al otro eje, alrededor de cómo estaban preparados. Ya le digo, reunió y habló con su gobierno Vladimir Putin. Gerasimov hablaba alrededor de cómo estaba ya preparado todo. Decía que Trump está acercando y mucho la reanudación de las pruebas nucleares al mundo, algo que también pensábamos olvidado desde el 92, un poquito más tarde si eres francés y también si eres ruso, pero en el que veíamos que todavía o todo se había frenado. Escúchenle. То, что американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний. Ya han visto como también Rusia va modernizando, o dice que está modernizando el entorno militar, el programa también militar ruso. Peskov hablaba de una triada nuclear rusa modernizada para los tiempos. Primera Guerra Fría, Segunda Guerra Fría. Escuchen a Peskov. Намеренная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем. Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность. И то, что ее было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого, она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас. Entorno puro geopolítico de la fotografía de esta mañana. El otro entorno es geoeconómico o económico, pero con la parte geo